Bienvenidos a The Black Book, el libro de los misterios, con las historias ocultas de la humanidad, los misterios, leyendas y enigmas de la historia. Acompáñenme a descubrir el misterio de las civilizaciones desaparecidas. La historia de la humanidad es vasta y compleja. A lo largo de ella, diferentes civilizaciones han florecido, dominado el mundo, dejando huella por su alto conocimiento tecnológico, artístico o los legados que han heredado a la sociedad actual. Griegos, celtas, egipcios, mayas. Todos hemos escuchado, aunque sea, el nombre de estas antiguas culturas y grandes civilizaciones. Lo que no todos saben es que de vez en cuando, cada cierto tiempo, en algún lugar del mundo, una civilización entera desaparece sin dejar rastro. Sin ninguna explicación lógica, sin evidencia científica de su deterioro. Simplemente, un día, dejan sus edificios abandonados, sus casas, sus ciudades. No quedan entierros, huesos para analizar. No se fundan nuevas ciudades. No se habla de su linaje. Simplemente desaparecen. Cientos, miles de personas que simplemente se desvanecen de la faz de la Tierra. Los Anasazi. Civilización amerindia de lo que hoy es Estados Unidos. Nadie sabe el origen étnico de esta antigua y misteriosa civilización, de la que a menudo se sospecha tuvo algún tipo de relación con alienígenas y que desapareció antes de que llegaran los españoles a América. Se ubicaron en los hoy estados de Colorado, Utah, Arizona y Nuevo México. Fueron la más sobresaliente cultura precolombina de Estados Unidos, y se especula que algo de su conocimiento pudo llegar hasta los indios Hopi. Tenían conocimiento de la astronomía y una elevada comprensión del universo. Su historia se inicia en el siglo I a.C. y perdura hasta el siglo XIII, cuando de súbito desaparecen misteriosamente, como si la Tierra se los hubiese tragado. Para este momento, se calcula que eran más de 50.000 personas quienes iniciaron un éxodo masivo por cuestiones desconocidas. Abandonaron precipitadamente sus hogares, dejando atrás sus propiedades, como si esperasen regresar. Se agruparon en ciudades defendidas por murallas y torres, o escondidas en los cañones del Colorado, y allí desaparecieron. Medio siglo después, no se sabe nada de ellos. Se les perdió la pista, simplemente se desvanecieron. La civilización micénica. Esta civilización surgió en el 1600 a.C., en la zona sur de Grecia, y perduró hasta cerca del año 1300, 2900 años de esplendor y crecimiento. Fueron un pueblo famoso por su fuerza naval, ricos comerciantes que habitaron ciudades de espectacular belleza, fuertes y habilidosos guerreros que los llevaron a conquistar y dominar el territorio de Grecia casi por completo. Famosos por ser protagonistas de historias y leyendas como las historias de la guerra de Troya, y nadie sabe exactamente por qué desaparecieron. La civilización micénica era muy avanzada, tanto cultural como económicamente. Sin embargo, la causa de su declive permanece hasta el día de hoy desconocida. Un terremoto, una invasión o posibles revueltas internas se encuentran entre las hipótesis que manejan los historiadores, pero ninguna de ellas ha sido aceptada hasta el día de hoy, o comprobada. Simplemente, un día, cerca del año 1300, el comercio con otras naciones se detuvo. Los palacios micénicos, en todo su esplendor y llenos de tesoros, fueron abandonados. Los campos y las ciudades fueron consumidas por el tiempo. Su gente simplemente desapareció. Los mayas. Tal vez la civilización más famosa por su misteriosa desaparición. Civilización dominante, cultural, política y económicamente de Mesoamérica.
se alzaron entre los años 2600 a.C. y hasta el 1520 después de Cristo. Más de 4000 años de existencia y esplendor. Estudiaban las matemáticas, crearon su propio calendario y tenían avanzados conocimientos de ingeniería, gracias a los cuales construyeron grandes pirámides y cuya civilización desapareció años antes de la llegada de los españoles. Sus templos, monumentos, ciudades y carreteras fueron devorados por la jungla. Fueron las leyendas lo que dieron las pistas, años después, de su existencia. Y fueron los trabajos de arqueología los que desenterraron la evidencia de esta civilización perdida. Se habla de un cambio climático de 900 años de duración que provocó una grave sequía que llenó de hambre la región, pero la forma en que abandonaron sus grandes ciudades no tiene explicación. Al igual que los Anasazi, lo abandonaron todo, pareciendo que tenían la intención de regresar, pero no fue así. Sus pertenencias, tesoros y registros quedaron en sus viviendas, templos y palacios, pero de sus restos, el pueblo, la gente, nada quedó. Como si un día, cerca del año 1500, toda la gente que conformaba el Imperio Maya se hubiera esfumado, al igual que los misteriosos dioses y seres de sus leyendas. Göbekli Tepe, sitio arqueológico que ha sido redescubierto recientemente al sur de Turquía. Misterioso sitio, considerado por algunos como imposible, pues tiene una antigüedad estimada de 9000 a 7500 años antes de Cristo. Inclusive, se piensa que pudiera ser del año 12000 antes de Cristo. Imposible, ya que se consideraba que la civilización humana había empezado cerca del 5000 antes de Cristo, y antes de eso, solo existían homínidos nómadas. Sin embargo, Göbekli Tepe es un elaborado y sofisticado lugar de culto megalítico. Se han sacado a la luz templos, edificios civiles y numerosas estatuas que han contribuido a que se considere que este era un lugar de peregrinación. Aunque no sea asociado a un pueblo o civilización como los constructores de este lugar, se sabe que era un pueblo avanzado en matemáticas, astronomía, ingeniería y arquitectura, cuya gente desapareció. Göbekli Tepe fue abandonado por completo. Sus construcciones fueron sepultadas a propósito, aunque todavía se desconoce el porqué. Los Olmecas. Misteriosa civilización mesoamericana, tan antigua que los aztecas pensaban en ella como nosotros pensamos en los antiguos griegos. Conocida como la cultura madre, que se piensa, se erigió entre los años 1400 y hasta el 400 a.C., cuando algo hizo que su gente desapareciera. Una vez poderosa y próspera, a esta civilización precolombina se le atribuye la creación de la escritura y el calendario en esa región, la invención del cero y el legado sobre el dios Quetzalcóatl a todas las demás culturas mesoamericanas. Misteriosa por sí misma, cuyas cabezas gigantes crearon un misterio tan grande como todo lo que envuelve esta cultura, pues los rasgos que sus esculturas presentan nada tienen que ver con la gente de la región. Sus templos, pirámides y estructuras colosales fueron dejados en abandono de forma precipitada y fueron consumidas por el tiempo y por la selva. Y de su gente no se supo nada, al igual que le sucederá a los mayas casi 2000 años después. Rapa Nui, más conocida como la civilización de la isla de Pascua, sigue generando más preguntas que respuestas. Los constructores de las asombrosas estatuas Moai, que dan la cara al mar y que fueron encontradas sepultadas a propósito, algunas inclusive decapitadas. Se calcula, florecieron entre el año 1200 al 1500 después de Cristo, momento en el que habrían alcanzado un número superior a los 10.000 habitantes, y con una sociedad altamente elaborada y compleja. Técnicas de ingeniería
y construcción avanzadas, y que para el año 1500 después de Cristo habría desaparecido sin dejar rastro, ni de la gente, ni de la cultura, ni de su civilización, la cual ha tenido que ser redescubierta con los trabajos arqueológicos, pues cuando los europeos pisaron por primera vez sus costas, en el siglo XVIII, se encontraron con una población diferente que vivía de forma primitiva, y quienes aseguraban que los maestros constructores hacía mucho que se habían ido. Como puede verse, la desaparición misteriosa de civilizaciones completas no es algo que ocurre en un solo lugar del planeta o en un momento específico de la historia. Es un enigma que trasciende el tiempo y el espacio. Una situación que se ha presentado en todas partes del mundo. Europa, Asia, América, en las llanuras, en las islas, en pueblos famosos como los mayas y los micenios, y en pueblos enigmáticos como los Rapa Nui y Göbekli Tepe. Desapariciones masivas de civilizaciones altamente avanzadas, y que de una manera u otra siempre han estado envueltas en el misterio, vinculadas a fenómenos que no se pueden explicar y teorías enigmáticas sobre ellas. Y aún queda la pregunta definitiva sin responder. ¿Por qué? O tal vez, y más preocupante, ¿cuándo volverá a pasar? ¿Y a quién? Gracias por acompañarme a través de las páginas oscuras de The Black Book en este viaje de descubrimiento y misterio. Yo soy Enrique III de Leng y les presento The Black Book, que es un proyecto dedicado a recopilar todas las historias ocultas de la humanidad, sus misterios y sus leyendas. Encuentra más historias en los links de la descripción y en el canal. Puedes suscribirte y activar las notificaciones para una mayor facilidad. Danos tu apoyo y déjanos saber qué historias te gustaría que incluyamos en The Black Book. Adéntrate en el mundo oculto con The Black Book, el libro de los misterios.